Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este lunes acá en CNN Chile y que partimos con el IMASEC de abril, crecimiento de 2,5% anual según informó el Banco Central. Está dentro de las proyecciones que nosotros les contamos acá en el programa. Revisemos cómo ha sido la evolución de los últimos meses. Siempre esto es la comparación anual, mes con el mismo mes del año anterior. Como vemos en enero fue 2,9%. Caída de 0,1 en febrero, avance de 3,8% en marzo y tal como les decía entonces, 2,5% en abril, dato que fue destacado por el ministro de Hacienda. En el caso del IMASEC total, se ha superado una vez más las expectativas de mercado. Entonces tenemos con este indicador, tenemos buenas noticias para el inicio del segundo trimestre del año. Esperamos ver cómo se desenvuelve lo que resta de este trimestre porque va a ser muy clave para determinar el ritmo de crecimiento del año en su conjunto. Pero por el momento creo que seguimos constatando que la economía chilena se expande a cifras del orden del 2,5%, por encima de las expectativas, por encima de las estimaciones de crecimiento tendencial. Cambiamos de tema porque este lunes el director del Servicio de Impuestos Internos fue a la Comisión de Hacienda del Senado para explicar muchas de las críticas que se le han hecho a Javier Echeverri y también al organismo. Fue una álgida sesión en el Congreso acá en Santiago, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Palabras cruzadas afuera de la Comisión de Hacienda, entre los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y los gremios de contadores y abogados, mientras aún el director del servicio respondía a los senadores. Son aseveraciones absolutamente genéricas que responden efectivamente a los intereses de sus clientes del Colegio de Contadores y de Abogados y que lamentablemente ellos no entregan ni cifras. Hemos venido desarrollando acciones más agresivas, por decirlo de alguna manera, acciones que los mismos funcionarios han solicitado para poder bloquear a estos contribuyentes que son emisores de facturas falsas. Javier Echeverri volvió a defender su gestión por críticas que algunas le parecieron injustificadas. Que se dispararon muchas cosas, se dispararon muchas cosas. Hay varias intervenciones que más bien hacían una serie de acusaciones que no sé cuánta base tienen. Por ejemplo, que nosotros no tenemos atribuciones para parar y que la gente cometa fraude en el inicio de actividades y con la factura. Se refiere al bloqueo de claves a algunos contribuyentes, que es ilegal según los gremios. Malísima, es ilegal. Incluso aquí habría causales graves. No, si lo dijo el director de ADECON, se lo dijo clarito, lo dijo en voz baja. Pero lo dijo, no tiene facultades. Protocolos que quizás son deficientes, como por ejemplo la iniciación de actividades. Creo que entrabar un proceso que es esencial para la formalización no aporta mucho al sistema, siendo que hay otros mecanismos de fiscalización por parte de la autoridad fiscal. Pero para que no queden dudas, parlamentarios pidieron aclaraciones en materia de aplicación de los impuestos, Operación Renta 2025 y la alza injustificada de contribuciones. Es evidente que existen duros y profundos cuestionamientos del Servicio de Impuestos Internos. Acá se está hablando de ilegalidades, que el Servicio de Impuestos Internos está cobrando materias que no debiese cobrar o está poniendo trabas para devolver impuestos que sí debiese devolver. Esta es mi opinión personal desde la política y de habiendo trabajado en Hacienda, que hay un sector que le cuesta y le dificulta que lo fiscalicen, ¿ya? Esa es la verdad de la milanesa, a mi juicio, pero tienen derechos. Gremios no descartan pedir una comisión investigadora en un plazo de un mes, si es que Echeverri no responde a la Operación Renta 2025, que a su juicio fue un éxito. En el mundo, yo no sé quién tiene un sistema de declaración de impuestos por internet como el chileno. O sea, yo lo encuentro muy bueno. Ahora, siempre uno puede encontrar algún defecto. Hay una solicitud de sesión especial del Senado para abordar todos estos temas, así que y no vamos a renunciar a ejercer todas las atribuciones que tenemos. ¿Por qué? Porque obviamente nos interesa, primero, que se cumplan con las obligaciones tributarias. El director del servicio tendrá que ir el martes a la Cámara de Diputados, donde continuará la polémica.
Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso les contamos los principales mensajes económicos que dio el presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública y también una interesante conversación con el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones. Tiene aspectos muy importantes que contar de cómo fue su relación con el ex contralor Jorge Bermúdez cuando era ministro de Hacienda. Imperdibles declaraciones. Al regreso acá en Agenda Económica. Este domingo fue la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Veamos un resumen con sus principales mensajes en el área económica, como por ejemplo un proyecto para mejorar todos los subsidios al empleo. El número de desempleados en Chile sigue siendo alto. Anuncio que enviaré a este Congreso un proyecto de ley que unifica y optimiza los actuales subsidios al empleo para poder incentivar justamente la contratación de las mujeres y los jóvenes que están buscando trabajo. Quiero insistir en la urgencia de sacar adelante el proyecto Sala Cuna para Chile. De aprobarse este proyecto que está en discusión actualmente, se reducirán de manera significativa las barreras a la contratación laboral femenina y las brechas salariales entre hombres y mujeres. Vamos a insistir en la discusión sobre la necesidad de tener mecanismos de negociación multinivel o ramal. Los sindicatos y las centrales sindicales lo han planteado desde hace años. Como presidente de la República no concibo que haya discusiones vetadas en nuestra sociedad. Los proyectos de inversión no se van a desarrollar si no logramos modernizar y agilizar la tramitación de permisos. Los diagnósticos han sido muchos, pero ningún gobierno se había hecho cargo de construir una solución a este problema. Y estamos avanzando decididamente en esta dirección y espero que esta reforma se apruebe durante este mes en el Congreso. Quiero anunciar con mucho orgullo la futura llegada del metro al aeropuerto de Santiago. El próximo objetivo de la red de metro, apenas esté asegurado su financiamiento, va a ser llegar con la extensión de la línea 4A a la comuna de Lo Espejo y una nueva extensión de la línea 2 para llegar al poniente de Maipú. En 2022 tomamos la decisión de hacer un ajuste sin precedentes del 23% en el gasto público, que por lo tanto volvió a los niveles prepandemia y se ha mantenido ahí. Y nuestra administración frenó el rápido crecimiento de la deuda pública de los 15 años anteriores. Y en esto los datos no mienten, pese a que algunos quieran insistir en lo contrario. Después de que la deuda bruta creciera casi 13 puntos del PIB durante la administración anterior, en este periodo lo ha hecho en poco más de 5 puntos del PIB, según datos que todos pueden revisar. Si la comparecencia se hace en términos de deuda neta, la diferencia es aún mayor. Revisamos lo que tiene publicada la Dirección de Presupuestos respecto a cómo estuvieron las alzas en la deuda pública bruta en los distintos periodos de gobierno. Por ejemplo, para el periodo 1 de Michelle Bachelet, entre 2006 y 2009, la deuda pasó de 5 a 5,8%, llegando a estar incluso en 3,9%. Esto es, en términos exactos, un alza de 0,8%. En el primer gobierno de Sebastián Piñera, del año 2010 al año 2013, se pasó de 8,6% a 12,8%, alza de 4,2 puntos. En el segundo periodo de Michelle Bachelet, aquí empieza el verdadero descontrol de la deuda pública. Se pasó de 15% el año 2015 del año 2014 a 23,7% el año 2017, un alza de 8,7 puntos. En el gobierno segundo de Sebastián Piñera se pasó del año 2018, 25,8%, al año 2021, 36,4%, un alza de 10,6%. ¿Y qué es lo que lleva hasta ahora el gobierno del presidente Gabriel Boric? El año 2022 se terminó con una deuda bruta de 37,9% a 2024, 41,7%, 3,8 puntos de crecimiento en 3 años. Es correcto lo que dice el presidente Gabriel Boric, que el ritmo de alza se ha frenado, pero hay que tener en cuenta dos cosas. El primer descontrol empezó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y en el gobierno segundo también de Sebastián Piñera, sí, en términos porcentuales hubo mayor alza, pero hubo crisis social y hubo pandemia. Por lo tanto, hay que hacer todas las comparaciones de acuerdo también a las exigencias de cada periodo. Y precisamente nuestro entrevistado
tiene muy claro qué fue lo que sucedió en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, porque fue el ministro de Hacienda que reemplazó a Felipe Larraín y tuvo que lidiar con la pandemia, con el IFE universal y con muchas presiones de gasto. Lo vemos en pantalla al exministro Ignacio Briones, a quien le agradecemos el contacto con Agenda Económica. Ignacio, gracias por estar con CNN Chile. Hola Nicolás, un placer. Una postergada entrevista, así que feliz estar contigo. Estoy en el aeropuerto, ojalá se escuche bien, pero encantado de estar aquí. Se escucha perfecto y yo creo que es muy importante el timing de esta conversación, porque lo decía el presidente Gabriel Boric, han frenado el ritmo de alza en la deuda pública, lo vimos también en los números. ¿Cuál es tu apreciación de ese mensaje que dio el mandatario? Mira, mi apreciación, voy a ser súper honesto, me carga el uso político de este tipo de cosas, porque primero la comparación con el gobierno anterior, cualquier chileno entiende que no tiene mucho sentido. Vivimos dos crisis únicas en nuestra historia, el estallido y luego la pandemia, que obligó a gastar platas de emergencia. Usted recordará que esa era la demanda que había en todos lados, y mi rol como ministro era contener aquello, pero pese a todo se aumentó el gasto, por razones obvias, en salud, la gente estaba en sus casas, no podía salir, no podía trabajar en la pandemia, en fin. Y por lo tanto ese hecho excepcional no puede ser obviado el análisis. ¿Cómo podría serlo, no? Entonces, esta cosa como de buscar la ventaja política pequeña me parece que es parte del problema que tenemos en nuestro diagnóstico económico en Chile, porque vayamos al tema de fondo, que yo creo que es lo que de verdad hay que decir a los chilenos. Acá tenemos un crecimiento de la deuda, ustedes lo mostraban en la pantalla, hace harto rato que la deuda en todos los gobiernos sube y sube y sube. Y la razón de por qué sube y sube y sube es muy fácil de entender en su esencia, porque es lo que pasa en cualquier hogar. Yo siempre digo, los jefes y las jefas de hogar son ministros de Hacienda en sus casas, que tienen que calzar ingresos con gastos. Entonces, cuando usted gasta lo mismo que le ingresa, no tiene deuda, pero cuando usted gasta más de lo que gana, bueno, empieza a acumular deuda. Y eso no es problemático si usted lo hace un año, dos, después lo devuelve, tiene ahorro. Pero el problema es que en el caso de Chile llevamos más de 10 años gastando más de lo que generamos, de lo que el fisco tiene. La plata del fisco, ahora que recordarlo, viene de los chilenos, viene de su trabajo, de su esfuerzo, los impuestos, del IVA. No produce plata el fisco, tiene un cierto ingreso, y el problema es que hemos comprometido gastos, todos los gobiernos, todos, más allá de nuestras posibilidades, y eso se llama deuda, y deuda que solo crece, esa es la tendencia. Entonces, claro, usted podrá tratar de buscar ganancias, decir, mire, en este gobierno la deuda ha crecido menos, o algo menos que los anteriores, particularmente injusta la comparación con el gobierno de Piñera, por la razón que ya dije, aunque habrá que fijarse en la deuda neta, que es lo más relevante. Pero yo déjeme decirle otra cosa, acá está el tema de fondo. Yo le decía, todos los gobiernos han gastado más de los ingresos que tienen. Se quedan cortos, comprometen gastos contra ingresos que sueñan que van a tener y que siempre se revelan menores que lo que se esperan, ¿ok? Pero usted ya comprometió el gasto, y el gasto una vez que usted lo compromete es difícil de bajar, pero los ingresos son los que son. Ese es el problema estructural y ese problema se ha acentuado en este gobierno. Ahí están los datos objetivos. Este gobierno va a terminar con un déficit estructural promedio en cada año de 2 puntos del producto. Es decir, que si usted gana 100, está gastando 102 sistemáticamente. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál era el promedio de este mismo problema estructural en los años previos, en los distintos gobiernos, antes de la pandemia, naturalmente? Era un déficit estructural de 1% del producto. Es decir, usted gastaba 101 y usted generaba 100. ¿Ya? Entonces, 1% de déficit al promedio que teníamos, que ya era un problema, en este gobierno, sin mediar una crisis, estamos en 2%. Y eso es una mala noticia, es una noticia que hay que decir los chilenos, no suma, hay que equilibrar las cuentas, y eso se llama un ajuste fiscal que ha empezado en este gobierno, ¿Ignacio? Que no es todo lo firme que uno quisiera, pero que va a tener que ocurrir en el próximo, porque nadie puede vivir prestado. Muchos han criticado que, si bien sucedió esto de que se frenó el ritmo de alza de la deuda pública, muchos han dicho que lo que no debió crecer es precisamente la deuda pública, porque no hubo crisis económica en esta administración, como sí la hubo y fuerte en la administración de Sebastián Piñera II, donde usted fue ministro de Hacienda. ¿Ese también fue algo que se extrañó en la cuenta pública de este domingo? No estoy de acuerdo con ese argumento. El problema de fondo es que ya dije,
cualquiera persona que nos escucha en su casa lo entiende. Como país, como Estado de Chile, todos los gobiernos estamos gastando más de los ingresos que reciben. Eso se llama un déficit, y ese déficit hay que financiarlo y se financia con deuda. ¿Ya? Por eso que en la curva que usted mostraba, la deuda siempre va al alza. En la pandemia, por razones obvias, se exacerbó, porque teníamos ingresos que nos cayeron, como todos los chilenos, y por lo tanto los ingresos del Estado se cayeron como piano, y gastos extraordinarios que había que solventar, por lo tanto el déficit fue mayor y la deuda que había que asumir también. Pero eso era transitorio, lo que importa es la tendencia. La tendencia sistemática es un problema estructural que tenemos todos los gobiernos, y quiero ponerlo en esos términos, que se ha acentuado en este gobierno en términos de déficit estructural, ¿ya? Sin crisis. Y el llamado entonces, ¿cómo hacemos para sincerar la realidad? Porque lo que no podemos seguir es obviando la realidad, no podemos seguir comprometiendo gastos contra ingresos que no tenemos. Si lo hacemos, digámosle clarito a los chilenos, vamos a seguir incrementando la deuda, ¿ya? Y esto es como el cuento de la rana, no es que estemos en una crisis, ¿ya? Pero la rana está en el agüita helada en la olla, empiezan a subir la temperatura, que rica está el agua, hasta que de repente no nos damos cuenta cuando la rana se quema. Eso es lo que tenemos que evitar como país, y para eso la sincerada, hay que hablar a los chilenos con franqueza, tratarlos como los adultos, inteligentes, mucho más que los políticos tantas veces que son, y apelar a lo que pasa en su casa. Si los ingresos con los gastos no suman, hay que cortar gastos, y hay que adaptarlo a los ingresos. Eso es difícil, ¿eh? Y también, cuán importante también es sincerar la factibilidad política de bajar o ajustar los gastos a los ingresos, porque las demandas suben, las promesas también están, y hemos visto también con el tema de las licencias médicas cómo hay en muchos sectores un despilfarro de los recursos públicos que muchos han dicho que hay que frenar, hay que eliminar, pero llegado el momento es políticamente casi imposible. Bueno, es fundamental, yo creo, ser súper transparente y sincero con la ciudadanía, no venderle la pomada. Si acá el ajuste tiene que ocurrir, los gobiernos tienen que hacer los ajustes de gasto que corresponden. Si al final esto es un deber moral, la plata del Estado viene de todos los chilenos, es un deber moral de gastarla bien. Yo le encuentro toda la razón, los chilenos cuando ven estos malos usos se indignan, pues, obviamente. A mí cuando era ministro me tocó hacer una agenda de mejor gasto, tratar de cerrar programas, es re difícil, pero yo creo que las ideas les llega a su momento y también se cruzan con la contingencia. Esta contingencia es un momento propicio para avanzar en cuestiones que como país no hemos podido avanzar, no nos hemos atrevido, el bloqueo político, hay grupos de interés, los gremios del sector público, basta. Este es el momento de hacer el ajuste que requiere el país, porque si no, digamos de la verdad a los chilenos, podemos vivir de prestado hasta que de repente la rana se va a quemar en el agua, y eso es malo para todos los chilenos. Entonces acá, al igual que en cualquier hogar, adaptar gastos, ¿ya?, a los ingresos que tenemos. Estos gastos tienen que eficientarse naturalmente, hay que hacer lo imposible por mejorar ahí, pero también dejemos de pasarnos cuentos respecto a los ingresos que tenemos, pensando que son los ingresos de Suecia, de Finlandia, cuando somos Chile, y adaptemos el gasto en consecuencia y prioricemos, Nicolás. Si al final gobernar es priorizar. Yo le pregunto a usted en su casa o quienes nos escuchan, cuando uno tiene un presupuesto, uno no mantiene el presupuesto un año u otro intocado, uno lo adapta a las necesidades que tiene. Si hay un hijo que se va a estudiar a la universidad, si hay un evento inesperado, un gasto inesperado, bueno, las cosas cambian. En un gobierno, en un Estado también tiene que ser así también. Gobernar es priorizar y para allá tenemos que ir. Ignacio, usted que es parte del equipo de Evelyn Matei, si llegara nuevamente al gobierno, ¿eso haría un fuerte ajuste fiscal con reducción del gasto? Absolutamente, si eso es lo que hay que hacer, aunque sea impopular decirlo. Pan, vino, Nicolás. ¿Hasta cuándo con las medias tintas lo mismo? Sí, los números están a la vista. Hace rato que tenemos un desequilibrio, ese desequilibrio estructural, llamémoslo como tal, no le sigamos mintiendo a los chilenos, y hay que ajustar el gasto a los ingresos que tenemos y no los que soñamos, porque algunos sueñan que tenemos, porque eso es irresponsable. Mire, esto no es ni de izquierda ni de derecha, la responsabilidad no es patrimonio de izquierda y de derecha, ¿ya? Creo yo al menos, ¿ya? Por lo tanto, como país deberíamos estar unidos, tener una agenda de responsabilidad fiscal que es imperiosa para poder ordenar las cuentas de la casa, igual que en cualquier hogar. Insisto, eso no es algo de izquierda o de derecha, se llama simplemente responsabilidad y mayor. Mi última pregunta. Estuvimos juntos en el Chile Day, en Nueva York, hace algunos días. Y allí usted fue muy claro. Hay que cambiar el estatuto administrativo. A los funcionarios públicos que no hacen bien su trabajo o no cumplen sus metas, hay que despedirlos como a una persona común en el sector privado. ¿Eso es un cambio que usted impulsaría? Absolutamente. O sea, creo que de nuevo, no es tan popular decirlo, pero o sea, ¿por qué tenemos que tener grupos privilegiados en nuestro país? Si los chilenos, digamos, lo evalúan con otra vara.
nosotros vivimos los funcionarios públicos en Chile, tiene un estatuto que data del año 89, es el último resabio de la dictadura, que lo caracteriza es la rigidez. ¿Ya? Fue creado para proteger el empleo de personas que venían de antes, que no querían que se despidieran o que fuera difícil removerla. El problema que tiene ese estatuto, que no conversa con las necesidades de los chilenos, con un mejor servicio a los chilenos, la inmensa mayoría de los chilenos depende 100% del Estado para un montón de contraprestaciones, y se sienten maltratados, si esa es la verdad, no lo invento yo. PNUD 2017, libro de desiguales, ahí está, el Consejo para la Transparencia, 3 de cada 4 chilenos se sienten maltratados, discriminados. Nosotros tenemos que tener un Estado al servicio de los ciudadanos. Los chilenos financian aquello, y para eso necesitamos reglas que permitan gestionar mejor. Hay una máxima que repito siempre: si en cualquier organización, un club de fútbol, una iglesia, una empresa, usted no puede gestionar su equipo, sus personas, usted en realidad no puede gestionar nada. Entonces, esta camisa de fuerza hay que cambiarla sí o sí. Tenemos que terminar con el fraude institucional, que todos lo sabemos, Nicolás. Ahora, así como sabíamos mucho, intuíamos lo de las licencias, y hoy día nos sorprendemos, tenemos una cuestión, un fraude institucional que sabemos hace años, que son las evaluaciones de desempeño en el Estado de Chile. O sea, yo le pregunto a ustedes y a quienes nos escuchan, cuando todos tienen nota 7, o prácticamente todos tienen nota 7, ¿qué significa eso sino un engaño? Yo le pregunto a usted, si esa fuera la nota del colegio de su hijo, ¿usted mantendría a su hijo en ese colegio? Yo lo saco mañana, lo que quiere decir que las notas son cualquier cosa. Y eso hay que cambiarlo. Y le quiero insistir si verdaderamente insistiría con fuerza en estos cambios, porque usted ya fue ministro de Hacienda, quiso hacer algunos de estos cambios, pero no pudo. ¿Por qué ahora sí? Yo creo que es súper difícil, digámoslo con claridad, esto requiere acuerdos políticos, pero pienso que los acuerdos políticos se facilitan y son ayudados a veces por coyunturas excepcionales. Hoy día el fraude de las licencias médicas ha develado una falta de control, una faltas éticas, ¿no es cierto? Pero sobre todo la dificultad de remover malos elementos en el Estado. O sea, si no fuera por la Contralora, Dora Rivera, quien aprovecho de felicitar una vez más, porque sin su tesón no se hubieran descubierto estos datos, pero sobre todo ella ha empujado a ir adelante para que se apliquen, sacan los sumarios y se apliquen las sanciones, que es lo que corresponde. El estatuto administrativo es claro, falta de la probidad derivan con remoción de las personas, que es lo que tiene que ocurrir, por favor, porque si no vamos a estar de nuevo en un escándalo que no pasa nada, y eso es lo que termina hastiando a las personas, genera desconfianza. Yo creo que hay que aprovechar el momento para ir mucho más allá. Esto no se trata de contra los funcionarios, es a favor de los funcionarios, sobre todo de los ciudadanos, porque el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos y nunca al revés. Acá yo conozco decenas de funcionarios que lo único que quieren es tener una progresión por mérito en el Estado, que los buenos los premien, ¿no? Y no que hay algunos que no tienen buen desempeño, que están apernados y que muchas veces son sus jefes. Eso yo lo he escuchado, lo he conversado con muchos. Entonces, esto es pro funcionario, necesitamos un estatuto más flexible. Y por último, Nicolás, creo que el caso de las licencias también revela cuán importante es el rol del Contralor. Vuelvo a decir, esto no lo hubiéramos conocido sin el tesón de la Contralora e ir hasta el final, que es lo que ella ha marcado. A mí como ministro, lo dije por ahí, me tocó el escándalo de los bonos clase media. Te recordarás, en plena pandemia, que creamos instrumentos de emergencia para aquellas personas de clase media que no eran beneficiarias del IFE, pero que habían perdido su pega o habían tenido una significativa disminución en sus ingresos. Era un bono de 500.000 pesos. Y bueno, desde Hacienda descubrimos que había 37.000 funcionarios públicos que lo habían cobrado, cruce de datos con impuestos internos, etcétera. Y uno dice, bueno, pues si las únicas personas que no perdieron la pega ni sus ingresos fueron los funcionarios, entonces, ¿qué pasó acá? Yo en esa época instruí a los ministros, a los distintos servicios, para que tomaran las acciones administrativas, incluyendo los sumarios, porque me parecía que al menos una parte de estas personas debieran haber obrado mal. Hay algunas que quizás por desconocimiento, no sabían, pero para eso están los sumarios, para develarse acaso. ¿Y qué pasó? Porque no recuerdo algún despido, ni tampoco que el Contralor hiciera algo. Yo le voy a decir lo que pasó, pues. O sea, pasaba la semana y no pasaba nada. Yo llamaba, hablaba con mi subsecretario, le decía toda la semana, bueno, ¿en qué van los sumarios? Avanza, no avanza nada, no avanza. Y por lo tanto, yo pedí nos juntamos con el Contralor en esa época, en Bermuda, y le pedí ayuda para esto. Le dije, mire, Contralor, esto es lo que pasa, los sumarios no están avanzando y yo necesito que la Contraloría, ojalá nos pueda ayudar, porque la Contraloría sí que es capaz de empujar estas cosas. Bueno, el Contralor no estuvo disponible para eso. Esa es la verdad de la historia. ¿Le dijo que no? ¿Le dijo que no iba a hacer nada?
No, me dijo que esto podía derivar en despido de muchas personas y que imaginan lo que puede significar eso. Yo le dije, mire, pero si acá el rol suyo no iba a aplicar la ley, y si hay que ir a pedir a personas que se demuestran que son deshonestas, mejor, bienvenido, de eso se trata. Quedó de verlo, y nunca hizo nada, y eso demuestra una vez más que acá muchas de estas decisiones para llegar al final dependen de una persona que tenga el poder. Eso es lamentable porque es una falencia institucional, pero cuando uno depende de una persona en particular, está a merced de a quien le toque. Tenemos la suerte que tocó una contralora que tiene esta mirada, y yo la felicito, y creo que ha abierto un momentum para que cuando nos atrevamos a conversar con todos estos temas, ir a modernizar el estatuto administrativo pensando en los chilenos, no en los funcionarios, no en los gremios, sí en los funcionarios, no en los gremios que se oponen a esto, la NEP, pero sí en los funcionarios, en su carrera, en el mérito, en evaluaciones de verdad y sobre todo los chilenos recién un buen servicio. Yo creo que este es el momento de tener un acuerdo en esto, es difícil, es estrictamente necesario, Nicolás. Ignacio Briones, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica y por contarnos ese episodio con Jorge Bermúdez. Que esté muy bien. Cuídese, adiós. De esta forma, terminamos la Agenda Económica de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.